Cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrados. Con nosotros mismos. Encontrados. Con la pareja. Encontrados. Con nuestros hijos. Encontrados. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenos días, amigos, en esta hermosa mañana de martes. Una vez más, Brian Loaiza y Mayera Alpizar les saludamos en su programa Encontrados. De parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica, un fuerte abrazo para quienes nos escuchan, agradeciéndoles por su sintonía y por la oportunidad que nos da Radio Santa Clara de llegar hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo, donde quiera que usted esté. Damos gracias infinitas a Dios porque nos permite una vez más encontrarnos con usted. Muy buenos días, tengan todos. Claro que sí, gracias damos a Dios por este fin de semana que nos ha permitido disfrutar en familia, disfrutar de pensar, de meditar, de descansar. Y aquí estamos pues una vez más empezando una nueva semana. Y para todos ustedes, con mucho cariño de parte del Encuentro Matrimonial Mundial, hemos querido traer nuevamente un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje que es digno de dar gracias a Dios porque nos permite descubrir cuánto tenemos camino por recorrer, cuánto nos falta por aprender, cuánto podemos aprender cada día, cuánto estamos aprendiendo, cuánto estamos creciendo, y por eso damos infinitas gracias a Dios en esta mañana. Te damos gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos permites estar reunidos, compartir este espacio, porque nos permites llevar este mensaje. Gracias te damos por nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Gracias te damos, oh Dios Padre Todopoderoso, porque nos das el don de la vida, porque nos permites iniciar una nueva semana de retos, de propósitos. Gracias por el trabajo, la salud para poder trabajar. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por este país tan bello y maravilloso en el que vivimos. Gracias, Señor Jesús, por toda la humanidad. Gracias por el mundo entero. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Gracias porque nos llamas a vivir como tus hijos. O sea, a ser hermanos. Hermanos en la fe, hermanos en el amor, en la unidad. Gracias te damos por ese don maravilloso que nos has dado, Señor Jesús. Porque nos hiciste a tu imagen y semejanza. Por eso nos hiciste creadores. Nos hiciste capaz de construir un mundo lleno de alegría, de esperanza, un mundo lleno de amor. Gracias te damos por todas esas oportunidades, Señor Jesús. Gracias. Y queremos ponernos en tu presencia, continuar en tu presencia en esta mañana, para que seas tú quien guíes todo este mensaje, para que seas tú quien transmita este mensaje de amor, de unidad y de esperanza. Y que así, a través de esto, todos asumamos nuestra responsabilidad y seamos capaces de ser constructores de ese mundo mejor. Amén. Amén. Y hoy tenemos para ustedes, un poco continuando en este tema que hemos tratado ya tantos días sobre el lenguaje de amor de los niños y los jóvenes. Hemos venido desarrollando en los últimos programas un poco sobre la independencia que requieren o en la etapa de la independencia en la que entran nuestros adolescentes y jóvenes buscando ese pensar por sí mismos. Y hoy queremos hablarles un poquito sobre adolescencia. En el programa se titula ¿Cómo entender y acompañar los cambios en la adolescencia? Y es que nosotros como padres, en la medida en la que nos formemos y aprendamos un poquito más de qué se trata esto, podemos entender mejor a nuestros hijos, porque muchas veces se nos olvida, y esto es triste porque es muy frecuente, se nos olvida que ya nosotros pasamos por ahí y que alguna vez también fuimos adolescentes, pero ya estamos tan acostumbrados y habituados a ser adultos que nos brincamos esa parte y no nos da la cabeza para pensar en devolvernos un poquito y sentir como ellos y pensar como ellos para poder captar un poquito más y entender poniéndonos en sus zapatos. Y es que la adolescencia es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual, social,
que se da inmediatamente después de la niñez. Va a oscilar más o menos entre los 12 y los 19 años. Ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. Entonces, esa faceta de empezar a pensar de que ya no quiero que piensen por mí, de que ya no quiero que me digan qué tengo que hacer ni cómo tengo que hacerlo, esa faceta en la que quiero también pensar como hacer mis propias cosas, a decidir yo por mí mismo, esa faceta nos genera un montón de sentimientos encontrados a los papás, pues porque muchas veces nos da muchísimo miedo pensar qué va a ser de ellos, qué va a pasar con ellos si no saben tomar decisiones o si los vemos muy chicos todavía para hacer ciertas cosas. Entonces, ¿hasta dónde el reto acá se trata de empezar a buscar cómo acercarnos a ellos y escuchar las inquietudes que tienen sin necesidad de que tampoco los dejemos solos y digamos, ya no, es que ya quiere ser independiente, que sea independiente, que va a ver cómo se la juega solo. No se trata de eso. Se trata de ir nosotros acompañando un poquito el proceso y permitiendo que ellos vayan asumiendo su responsabilidad, pero siempre con una guía, sin permitir que esto simplemente se nos salga de las manos. Y queremos hablar un poquito de esto. Entonces, quisiéramos empezar primero valorando un poquito en qué se parece la adolescencia que pasaron nuestros abuelos a la adolescencia que pasan nuestros hijos hoy día. Hay muchas formas en las que se parece, pero hay otras en las que son sumamente diferentes. Entonces queremos analizar un poquito este tema. ¿En qué se parece antes y ahora la adolescencia? Veamos cómo antes y ahora hay cosas que son parecidas a las que se enfrentan los jóvenes. Por ejemplo, los adolescentes deben aceptar y adaptarse a los cambios que ocurren en su cuerpo. Y esto también acompañado de un acelerado crecimiento intelectual. Esta es una de las semejanzas que tienen que enfrentar los jóvenes hoy en día y de las que tuvimos que enfrentar nosotros como jóvenes anteriormente, en tiempos pasados. Otra semejanza a la adolescencia es la edad del razonamiento. Es cuando los jóvenes son capaces de empezar a pensar por sí mismos y a valorar las consecuencias de sus actitudes y comportamientos. Porque antes de eso, cuando son niños, nosotros pensamos por ello, les decimos qué hacer, les decimos cómo hacerlo y simplemente cumplen y ya. Pero hemos visto incluso, y lo hablamos mucho en el programa pasado, llega una etapa en la que ellos ya no quieren que les digamos qué hacer ni cómo hacerlo, sino que quieren pensar por sí mismos, o si no tenemos suficiente justificación de por qué les estamos pidiendo algo, ya no los convencemos de hacerlo. Bueno, esta es la etapa la etapa del razonamiento, la etapa cuando yo asumo mi responsabilidad, y no tanto mi responsabilidad todavía, sino que empiezo a ver que las cosas que yo hago tienen consecuencias y yo quiero pensar por sí mismo y decidir por sí mismo. Hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Lo hablábamos en el programa de la semana pasada. Y es que nosotros hemos asociado la etapa de la adolescencia como una etapa difícil, como una etapa en la que tenemos que enfrentarnos ante un enemigo. Esos niños dóciles que se dejaban guiar, ya de pronto no se dejan guiar. Entonces los vemos como nuestro enemigo y no podemos verlos como nuestro enemigo. ¿Y por qué razón? Por una razón de mucho una razón que tiene que cambiarnos a nosotros la perspectiva totalmente. Y es lo siguiente: cuando nosotros estamos en la etapa de la niñez, nosotros guiamos a nuestros hijos y ellos se dejan guiar por nosotros. Pero cuando ellos entran en esta etapa de la preadolescencia, de la adolescencia, de ser jóvenes, ya ellos empiezan, es donde inicia el proceso en el que ellos empiezan a separarse de nosotros. Y entonces, porque ellos van a entrar a una etapa en la que ya no somos nosotros los que los guiamos, sino que es el Espíritu quien les guía. Es el Espíritu quien les va a hacer entrar a ellos en razonamiento. Por eso es la etapa del razonamiento y de la lógica, donde todo tiene que tener una razón de ser, tiene que tener una lógica, tiene que tener un sentido. Entonces,
es la etapa donde el Espíritu Santo empieza a moverse en ellos. Porque recordemos, una de las virtudes, de las cualidades del Espíritu Santo es que todo lo cuestiona. Lo compartí la semana pasada. El Espíritu Santo, si usted se deja escuchar, se deja guiar por esa voz del Espíritu que resuena dentro de usted, es esa voz que le dice, bueno, ¿y esto será bueno, será malo? ¿Esto me conviene o no me conviene? ¿Será que tiene sentido que yo haga esto? ¿Esto tendrá sentido o no tiene sentido? ¿Cuál será el camino del bien y del mal? Y es esa fuerza dentro de nosotros que nos lleva a buscarle un sentido a nuestra vida, a buscar el futuro de nuestra vida, hacia dónde quiero guiarme. Eso va a estar influenciado por creencias, esto va a estar influenciado por costumbres, pero también va a estar influenciado por la voz del Espíritu que resuena dentro de mí. Entonces nosotros, en vez de ver esto como un enemigo, es más, no sé si a veces algunos lo habrán asociado hasta que es el diablo que se les mete. Y es todo lo contrario, es el Espíritu que está en ellos cuestionando lo que nosotros, el sistema de creencias que les hemos impuesto, con el que los criamos. Es algo que se parece antes y ahora, que lo hemos vivido todos, por lo que hemos pasado todo. Es enfrentar el desafío de evaluar el sistema de creencias con el que los criaron y determinar si vale la pena comprometerse con esas creencias. Y vean, amigos, aunque nos parezca mentira, eso es el Espíritu de Dios resonando en ellos. Y ese es el Espíritu de Dios que empieza a querer manifestarse en ellos, porque ellos van a prepararse, empiezan a prepararse, a formar sus bases para emprender un vuelo, para emprender un camino. Y ellos quieren estar seguros de que es el camino del éxito, que es el camino del bien. Por eso se van a enfrentar a nosotros. Por eso nos van a tambalear. Incluso nos van a llevar a un punto donde nosotros mismos incluso vamos a decir, puchica, pero ¿y entonces habré estado en lo correcto? Pero es que con lo que me está diciendo tiene una lógica muy grande. Y tal vez tengamos que cambiar algunas de nuestras creencias. Nuestros hijos, en vez de ser nuestros enemigos, son la oportunidad para trascender nosotros mismos también, para crecer nosotros mismos y caminar juntos por un sendero de mayor gloria, de mayor riqueza, de mayor esperanza. Otra semejanza entre la adolescencia de antes y ahora es que en esta etapa los jóvenes comienzan a comprender su propia sexualidad, mientras aprenden qué papel social corresponde a los hombres y a las mujeres. Y todo esto lo aprenden según el contexto en el que se desenvuelvan, pero siempre se ha dado. Esta es la etapa en la que empiezan a cuestionarse, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cómo son mis cambios? ¿A qué me enfrento a nivel de mi cuerpo? Todo esto se da. Hay una quinta semejanza, es parecido a lo que hablábamos antes. Todos vamos a luchar con las preguntas, ¿qué haré con mi vida? ¿En qué vale la pena que invierta mi vida? Entramos en ese proceso de cuestionamientos. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y por eso es que nosotros siempre, todos, tanto en el pasado como hoy en día, los jóvenes, los adolescentes van a entrar en esa etapa de cuestionar si con lo que tengo, si con las bases que tengo van a ser suficientes, si son las necesarias para la vida que quiero. Sin embargo, antes y ahora también hay diferencias para los chicos adolescentes que hacen que sea un poco más compleja esta etapa y por lo que necesitan más nuestra compañía, nuestro apoyo como padres de familia. ¿Cuál es alguna de esas diferencias que no se veían ni siquiera en nuestros tiempos, mucho menos en el tiempo de nuestros abuelos? La tecnología moderna, esa que expone a nuestros adolescentes a lo mejor y a lo peor de todas las culturas humanas. Ese que está a solo un clic. Cualquier cosa que quieras está a solo un clic. Y esa tecnología moderna los expone tanto que muchas veces
interfiere en ese proceso y no de una manera favorable. Puede interferir de maneras favorables también, pero en muchos aspectos más bien se interpone a ese crecimiento. Entonces, esta es una característica, un rasgo que no se veía en otros tiempos. Y eso va a hacer todavía que sea más fuerte muchas veces la controversia. Va a hacer que sea más fuerte el razonamiento y la lógica que los jóvenes hoy en día van a pedir, van a exigir, precisamente por ese acceso que tienen a la tecnología. Todo lo vemos hoy en día, es increíble como un niño desde temprana edad, el acceso que tiene a información, como sabe ya manejar aparatos electrónicos, y ese manejar aparatos electrónicos le permite tener un acceso mayor a información. Vean, hoy en día usted cualquier cosa que usted no entienda, métase al internet, usted pone la palabra, y ahí usted sobra la información. Usted puede darse cuenta, quiere descubrir todo lo que usted quiera. Usted quiere ver las raíces de nuestra iglesia, usted quiere ver las raíces de nuestra cultura, de nuestra religión, usted quiere ver las raíces de otras culturas, de otras religiones, otras creencias. Usted está a un clic de conocer cualquier país en el mundo, conocer su cultura, conocer sus creencias. Usted está a un clic de tener toda la información que el ser humano quiera tener. Y los jóvenes, eso nosotros no lo teníamos antes. Antes no todo el mundo tenía acceso a tanta información. Ellos, los jóvenes hoy en día, tienen acceso a una gran información. Por eso sus cuestionamientos van a ser más fuertes. Por eso nosotros tenemos que estar también, no podemos dormirnos en los laureles y estar nada más sumergidos en nuestro trabajo y haciendo y descuidados, y de pronto llegan nuestros adolescentes y nos van a decir: vea, usted me ha impuesto que haga esto y esto y esto, pero por estas y estas razones yo no le veo lógica a lo que usted me ha pedido. Y entonces de pronto nos dejan tambaleando. Sí, nos desarman totalmente. Nosotros tenemos que estar bien preparados y estar bien firmes en nuestras creencias, en nuestros valores, el porqué de ellas. O sea, hoy en día ya no vale, y conforme avancen los tiempos, no vale para nada decir: usted hace esto porque yo digo, y se acabó. Porque los jóvenes tienen acceso a herramientas para desarmarnos. Si no estamos bien fundamentados, si no tenemos un profundo conocimiento de causa del porqué de nuestros valores y creencias, porque ellos tienen acceso a una tecnología que les permite esto, que sea más fuerte el razonamiento, la lógica y la razón de ser de lo que les enseñamos. Existe también una diferencia, y es el conocimiento de la violencia y su exposición a la misma. Ellos tienen un gran conocimiento de la violencia y la exposición a ella, a través de las películas, a través de las canciones, que lo hablamos, creo que fue en el programa pasado, el peligro que tenemos al que están expuestos nuestros jóvenes por la letra de muchas canciones hoy en día, el acceso a los videojuegos. Pero vayamos, no le echemos toda la culpa a la tecnología. Las escenas en nuestro hogar, las escenas en las escuelas, ellos están más expuestos a una violencia que quizás antes no era en ese grado, en ese nivel de hoy en día. Otra diferencia entre la adolescencia de antes y ahora es la familia, lo fragmentada que está la familia. Y peor aún, que muchos jóvenes inclusive crecen sin esa familia extendida. O sea, ya no es solo el hecho de que tal vez vivo solo con mamá, o solo con papá, o solo con una tía, o solo con un abuelito, sino que incluso no están expuestos a ese compartir con la familia extendida, esas reuniones familiares de las que gozábamos mucho antes, donde se reunían los abuelos, los tíos, los primos, los bisnietos y aquellos, y era un familión, y con frecuencia los domingos estaba la casa de los abuelos llena de gente, porque con frecuencia se reunían. Esa fragmentación de la familia ha hecho gente
o jóvenes sumamente individuales que no saben compartir, que no saben, si estoy con otra gente, no sé qué hacer con ellos, entonces cada quien está en su teléfono y estamos inmersos en lo que esté haciendo yo mismo o escuchando mi propia música porque no me interesa compartir con los demás. Y es que no saben compartir porque muchos han crecido sin ese apoyo familiar, con esa familia fragmentada que no les ha permitido tener ese acceso que antes teníamos a ese compartir constante, semanalmente, mensualmente, pero con mucha frecuencia con otra gente de nuestra propia familia. Y vean qué interesante, precisamente ese no tener con quién compartir, ese no, porque eso es un arte, o sea, el compartir, el aprender a dialogar, el aprender a conversar con otras personas, es algo que tiene que aprenderse y se aprende desde la familia. Pero como la familia cada día está más fragmentada, está más sola, y la necesidad de vivir en sociedad y la necesidad de vivir acompañado es algo que no cambia en el ser humano, es algo que no va a cambiar. Por eso un experto por ahí decía que esa es la razón de ser de que Facebook haya tenido tanto éxito. ¿Por qué Facebook tiene tanto éxito? Ha tenido tantísimo éxito porque el ser humano tiene miedo de estar solo, porque el ser humano está solo y tiene miedo de estar solo. Las personas tienen miedo de estar solas. Entonces por eso en Facebook se comparte. Y se comparte. Y alguien anda de paseo en familia y comparten los paseos en familia. Y alguien se fue a un paseo a tal parte y comparte. Y alguien incluso hasta hay, ya para que usted sepa a través de Facebook dónde está aquella persona. Usted le da ubicación al teléfono y entonces todo el mundo puede saber. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. O sea, el planeta Tierra. Y no solo el planeta Tierra, hasta los que estén fuera de nuestro planeta pueden saber dónde está usted. ¿Qué significa eso? Miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de estar solo. Necesito estar acompañado. Pero no sé cómo hacerlo personalmente. Pero no sé cómo hacerlo en mi hogar. Pero no sé cómo hacerlo fuera de mi hogar. Porque la tecnología está envolviendo. Y el hecho de que la familia cada día esté más fragmentada, y esto hoy en día todavía podemos decir que existen familias numerosas, todavía existen familias extendidas, pero esto cada día se está fragmentando más y esto está generando un miedo en la sociedad, un miedo de estar solo, un miedo de no estar acompañado, y esto sí es una gran diferencia entre hace un tiempo atrás y hoy en día que tienen que enfrentar nuestros jóvenes. Otro punto también delicado es el conocimiento de la sexualidad y la exposición a la misma. Nuestros jóvenes están expuestos a la sexualidad de una manera preocupante. A través de las películas, los medios de comunicación, la música y tanta propaganda. Todo está asociado a lo sexual, todo está asociado a lo erótico. Y estas son cosas que afectan mucho a los jóvenes hoy en día y que antes no se daba en ese grado. Y una diferencia más entre la adolescencia de antes y ahora es la moral neutral y cómo se pierden esos valores que rigen la vida. Para los jóvenes de hoy no hay nada seguro porque lo bueno y lo malo es relativo. Y no tienen muchas veces un patrón de enseñanza hacia por qué esto es bueno o por qué esto es malo. Entonces la sociedad en general lo que les muestra es que es que bueno, puede ser bueno o puede ser malo, depende del punto de vista suyo, pero si cambia el punto de vista tal vez no sea tan malo, tal vez no sea tan bueno. Entonces al final es tan relativo que la moral y los valores son tan relativos que por eso todavía les cuesta mucho más confiar y creer en lo que sus padres les inculcamos. Y por esa razón tienen muchos más cuestionamientos y por eso tenemos nosotros como padres que estar mucho mejor fundamentados cuando enseñamos valores del por qué razón estamos enseñando que las cosas son así. Y como Brian decía, no es tanto de decir, bueno, es que es así y punto, y ya, o sea, sígalo y es suficiente y ya, ¿verdad? No, debemos tener razones válidas para decir las cosas. Me hizo mucha gracia, y hablando un poquito de esto de las diferencias con la que mencionábamos antes de la exposición a la violencia, me hizo mucha gracia que el otro día veía un documental donde explicaban cómo
el daño que hace la exposición a la violencia, no importa si usted lo que está haciendo es viendo noticias, o es una película, o es un juego violento, o sea, no importa. Muchas veces los papás le decimos a los chicos, mire, no quiero que juegue ese juego, que vea que es muy violento, y punto, y ya. Pero no sabemos explicar el por qué no. Y entonces el chiquillo, no, pero es que es bonito, es que yo me entretengo, es que, mami, pero es que esa sangre es de mentirillas, o sea, ellos no se mueren de verdad, o ni siquiera son personas, son bichos, o como fuera. O tal vez no vea, es que la sangre que le sale no es de verdad, no es que los mata, después ellos se paran y siguen como si nada. Entonces muchas veces los papás no sabemos qué responder a eso. Pero el otro día estaba viendo un documental que explicaba qué pasa cuando un niño, entonces agarraban un grupo de 20 niños y a 20 niños los ponían a jugar un juego de fútbol, ¿verdad? Normal y corriente, un videojuego de fútbol, y a otros 20 niños lo ponían a jugar un juego de estos de matar y de violencia, de guerra y demás, ¿verdad? Entonces después agarraban a los niños y les hacían una entrevista después de 20 minutos, les daban 20 minutos para jugar y después de 20 minutos de jugar les hacían una entrevista. Y nada más les preguntaban que cómo se llamaban, que en qué escuela estaban y cosas así. Pero en medio de la entrevista, el señor que estaba entrevistándolos botaba una cajita que tenía llena de lapiceros. La botaba a propósito, pero los niños no se daban cuenta, entonces él botaba la cajita. Y resulta que los niños que habían estado jugando juegos de fútbol, que estaban tranquilos, inmediatamente se levantaban con el señor y le ayudaban a recoger todos los lapiceros y los ponían en su orden y se continuaba la entrevista. Pero los niños que habían estado expuestos a la violencia, el grado de insensibilidad era tal que ellos muchas veces ni se percataban que se habían caído los lapiceros, a pesar de que el señor se levantaba y se ponía a juntarlos, solo porque los volvía a ver o así se movían, o a veces ni se movían, o sea, a veces ni siquiera eso hacía para que ellos se sensibilizaran, con aquella situación. Entonces lo que mostraban, y después hicieron algunos otros ejercicios donde también mostraban algo similar, que lo que querían era demostrar que el hecho de estar expuestos a la violencia hace que esos niños se vuelvan insensibles. Entonces luego ven un reguero en la casa y no lo recogen porque yo no lo hice, entonces a mí no me importa. O luego ven que alguien está cometiendo una injusticia y no me interesa, yo no soy parte del asunto, no es problema mío exactamente, o esto es de mentirillas y ya a mí no tiene por qué importarme lo que le pase al otro. Entonces yo creo que esa es una muy fuerte razón para que nosotros como padres, al estar controlando, por ejemplo, en este caso, los videojuegos o los juegos a los que tienen acceso nuestros hijos, podamos con conocimiento de causa decir, no, mira, es que esto no te hace bien por estas y estas razones, y explicarles que que ya hay estudios comprobados donde el grado de insensibilidad es muy grande en los chicos que están acostumbrados a ver constantemente violencia. Entonces, ya ahí podemos tener un poco más de bases para responder, porque esto es lo que pasa, o sea, cuando nosotros como papás no nos formamos, simplemente decimos, no, es que eso no se hace y punto, pero eso no es suficiente hoy día. Hoy día hay que tener bases y claras para poder decir el por qué sí o el por qué no. Y en ese punto, cuando hablaba de que para los jóvenes de hoy en día no hay nada seguro, porque lo bueno y lo malo es relativo, y no solamente porque lo bueno y lo malo es relativo, sino porque existe mucha incoherencia entre nosotros. Entonces nosotros infundimos mucha inseguridad en ellos. Les decimos no mientan, pero nosotros sí mentimos. Les decimos que no roben, pero nosotros sabemos robar. Sabemos como hablábamos del año pasado, el programa pasado. Sí, pero sabemos evadir impuestos, pero sí sabemos un montón de cosas. Entonces esto crea una gran confusión entre los jóvenes hoy en día. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En los programas anteriores hablamos de que la necesidad de independencia del joven va a expresarse en muchas áreas. Vimos también cómo nos dice el doctor Gary Chapman en su libro Los 5 lenguajes de amor de los jóvenes, que en esa etapa el joven comienza a probar sus propias creencias. Él va a probar sus propias creencias. Él observa las cosas que antes aceptaba sin preguntar, y ahora les aplica la prueba de la razón y la lógica. Vean qué interesante, vean qué lindo. Qué lindo que nosotros veamos a nuestros preadolescentes, adolescentes y jóvenes desde esta perspectiva. Es que es cuando ellos empiezan a probar sus propias creencias. Vean, es cuando ya el Espíritu de Dios empieza a tomarlo. Ellos antes se dejaban guiar por nosotros. Ahora el Espíritu empieza a tomarlos a ellos.
Y entonces es por eso es que ellos van a empezar a probar sus propias creencias, observan las cosas que antes aceptaban sin preguntar, les aplican la razón y la lógica. Por eso el joven cuestiona nuestras creencias. Y hablábamos de estas 3 áreas: los valores, creencias morales y creencias religiosas. Esas 3 cosas, esas 3 áreas, ellos van a empezar a cuestionar. Lo hablábamos la semana pasada. Y después de la pausa vamos a recordar un poquito sobre esas creencias para continuar con el tema. Vamos a la pausa y ya regresamos. La Santa Misa es la oración por excelencia. La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. Alimentémonos día a día de la palabra de Dios y el sacrificio redentor de Cristo, su cuerpo y sangre, pan y bebida de salvación. Radio Santa Clara le traerá de lunes a viernes a las 6 de la tarde la Santa Misa. Seguido de la Santa Misa se programará el Rosario. Además, todos los sábados se transmitirá la misa de 7 de la noche desde la Catedral de Ciudad Quesada. Radio Santa Clara, la emisora de la Diócesis de Ciudad Quesada. Fe, cultura y progreso. La misa es una fiesta que nos une. La misa es una fiesta con Jesús. Oración y vida. Reflexiones con el Padre Ignacio Larrañaga. Dios, con su paciencia eterna, consigue mucho más que nosotros con nuestros rayos de cólera. En el fondo, se trata de un tremendo equívoco. Queremos echar a andar la maquinaria de la furia diciendo, arranquemos el mal acabando con los malos. En el fondo, se trata de una sola cosa: incapacidad de amar. Dios Padre, quiero pensar que un poco de paciencia tiene más poder que la corrección, y que la tolerancia y la comprensión pueden redimirnos mejor que el castigo. Dame la capacidad de amar ilimitadamente, sin medida, Padre mío. Amén. Padre Ignacio Larrañaga, fundador de Talleres de Oración y Vida. Reflexiones con el Padre Ignacio Larrañaga te enseña a relacionarte con Dios como de amigo a amigo. Centro Comercial Meco, de todo en un mismo lugar. Financiera y Credit, Perfumería Marabú, Boutique Ruguay, venta por catálogo de catálogo, heladería y cafetería Kiwi. Además, oficinas de abogacía, consultorio de psicología y consultoría financiera. Centro Comercial Meco, en Ciudad Quesada, 150 metros norte del parque. Radio Santa Clara. Y continuamos en su programa Encontrados. Valores. Una de las áreas que ellos van a cuestionar los jóvenes. En valores, el joven responde a la pregunta: ¿qué es lo importante en la vida? A menudo ven que decimos una cosa y hacemos otra. Y por esa falta de coherencia no van a querer seguir nuestros valores. Y hablábamos la semana pasada también de las creencias morales. Que con las creencias morales el joven lo que busca es respuesta a la pregunta ¿qué es lo bueno? Si en valores responde ¿qué es lo importante? En las creencias morales responde ¿qué es lo bueno?
Y hablábamos de que los jóvenes examinan no solo nuestras palabras, sino nuestras acciones. Y ven si lo que hacemos es coherente con lo que decimos, entonces van a seguir nuestros pasos, y si no, no. Recordamos también que las creencias religiosas van a tratar de responder a la pregunta ¿qué es verdad? Vimos la semana pasada que los sistemas de creencias religiosas son ese esfuerzo del ser humano para descubrir la verdad sobre el universo. Nuestros adolescentes quieren cuestionar nuestras creencias religiosas, quieren ver cómo aplicamos estas creencias en la vida cotidiana. Y vean, amigos, si ellos encuentran incoherencias entre lo que decimos y cómo actuamos, van a enfrentarnos con eso. Y recordemos, es el Espíritu quien los guía. ¿Por qué? ¿Y por qué? Algunos me van a decir, pero ¿cómo va a ser el Espíritu si él quiere contradecirme lo que le he enseñado y lo que yo le estoy diciendo? No, es que no es lo que usted le ha enseñado, es lo que usted le está imponiendo. ¿Y por qué? Porque si es un despertar biológico, natural, recuerde que somos todos creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Recuerden, los animales a cierta edad empiezan a separar a sus crías. Ya los han preparado, ya les han enseñado a cazar, les han enseñado a sobrevivir, y llega un momento en que los separan. La etapa de la preadolescencia, la adolescencia es el proceso natural, el que en joven empieza a separarse de sus padres porque va a emprender un vuelo por sí mismo. Y él necesita cuestionar si lo que nosotros le hemos enseñado, si las bases que ellos tienen son las bases firmes para enfrentar ese vuelo solos, para aprender a cazar, para aprender a sobrevivir. Es el instinto de supervivencia del ser humano. Y por eso en esta etapa es el Espíritu Santo quien los está guiando. Por eso ellos necesitan coherencia entre lo que nosotros decimos y hacemos, porque si entre lo que nosotros decimos y hacemos hay un éxito, van a seguir nuestros pasos. De lo contrario, no, hijo, es que tienes que casarte y tienes que casarte por el sacramento de la iglesia, porque eso es lo que te va a ayudar, y resulta que está divorciado, o vio a la tía, al abuelo, y vio a todo el mundo divorciados. Vean, lo voy a decir así francamente, abiertamente, estos jóvenes van a echar a la basura el sacramento de la creencia de que usted tiene que casarse por la iglesia. Lo va a echar a la basura. Porque la incoherencia es tal que cómo queremos imponer algo que no estamos viviendo o que el mundo los está llevando a que eso es mentira. A que tanto si usted se casa civilmente, si vive en unión libre, y si se casa por la iglesia, igual te separas al final del camino. Esto duele, y a mí me duele en el alma decirlo y tener que decirlo así, pero es la verdad. ¿Cómo queremos imponer creencias? Vean, y aunque a usted le parezca mentira, aunque nos parezca irracional, que sea el mismo Espíritu quien nos lleva a ellos a cuestionar si valdrá la pena seguir esa creencia. Pero es la verdad y tenemos que aceptarla. Y esto no es para echarnos a morir, no, esto es para amarrarnos los pantalones y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy enseñando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Por qué nos volvemos tan exigentes por miedo? Simplemente por un miedo nos volvemos exigentes. Por eso no podemos educar en el miedo, tenemos que educar en la confianza. Y si como padres también nos ponemos a la defensiva y no queremos hablar del tema, nuestros hijos van a buscar la respuesta en sus amigos o en otros adultos. Lo hablábamos claramente también la semana pasada. La mejor forma de manejar ese deseo de los jóvenes de pensar por sí mismos es la siguiente. Escuchemos las ideas de nuestros jóvenes. Démosles libertad de expresar si algo les parece o no. Este no es un momento para dogmatismos. Es un momento de animarlo a investigar y a compartir contigo los resultados.
Es momento de diálogo. Si estás convencido de tus creencias y crees que se ajustan a la realidad del mundo, debes tener la confianza de que tu adolescente explorador terminará con creencias similares a las tuyas. Vean qué lindo. Me encanta esa frase. Si estamos convencidos de nuestras creencias y creemos que se ajustan a la realidad del mundo, debo tener la confianza de que ese adolescente, de que nuestras hijas exploradoras terminarán con creencias similares a las nuestras. Pero también, si nuestras convicciones religiosas no son muy firmes y realmente no estamos seguros de si concuerdan realmente con esa realidad, tal vez más bien nos debería entusiasmar que nuestros adolescentes estén en esa búsqueda, porque quizá logren encontrar respuestas que nosotros no encontramos. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Queremos ser parte de esa investigación y amar a nuestros jóvenes en ese proceso? Porque no se trata de cortarles esa capacidad exploradora o de decirle no investigue más, esto es y punto. No, queremos ser parte de esa investigación, queremos amar a nuestros jóvenes mientras están en ese proceso de buscar qué es lo que quieren. Si eso es lo que queremos, debemos darles el derecho de tener pensamientos distintos a los nuestros. Es estar dispuestos como padres a escuchar otros puntos de vista. No significa que los compartamos, no, es que los escuchemos, que les demos la oportunidad de pensar distinto. Porque solo si los amamos durante ese proceso de búsqueda vamos a ser realmente una influencia positiva para ellos. Y es que no podemos perder de vista en estas 3 áreas, en valores, en moral, en religión, nuestros jóvenes van a tomar sus propias decisiones. Pero si nosotros como padres estamos abiertos al diálogo y les permitimos tener sus propias ideas, nuestros hijos van a seguir conectados con nuestra influencia, porque saben que si piensan distinto en algo, pueden venir a compartirlo con nosotros, estamos abiertos a escucharlos. No significa que les vamos a decir, no, ¿cómo se le ocurre a usted? ¿Cómo va a estar cuestionando eso? Jamás ni nunca, eso es así, y no, Dios libre, usted no puede decir eso. Porque si nosotros como padres ponemos barreras y lanzamos dogmas de lo que deben o no deben creer, de lo que deben o no deben hacer, y nos apartamos de esos espacios de cercanía y empatía con ellos, veíamos la semana pasada que empatía era ponerse en sus zapatos, pensar como ellos, sentir como ellos. Si nosotros estamos poniendo esas barreras en ese diálogo, lo único que vamos a lograr es que busquen escucha en sus amigos, que muchas veces son destructivos, o en otros adultos, que cuando ven jóvenes acercarse a ellos, muchas veces lo que van a buscar es aprovecharse de ellos. Vean, papás, mamás, los jóvenes de por sí van a querer ejercer su independencia. Va a ser parte del proceso natural para llegar a ser adultos. Si nosotros como padres los acompañamos en ese proceso, pero mientras tanto estamos 100% seguros de que ellos tienen su tanque emocional lleno de amor, que mientras van creciendo están percibiendo nuestro amor, no deberíamos temer, no tenemos que tener miedo. Ellos van a llegar a convertirse en adultos responsables, van a descubrir su lugar en la sociedad y van a contribuir para que este sea un mundo mejor. Así que papás, mamás, ese es nuestro reto. En vez de alejarnos de nuestros jóvenes en esta etapa, propiciemos para ellos una atmósfera llena de amor y diálogo que les allane esa búsqueda de independencia tan necesaria que van a tener para madurar. Esa búsqueda que les va a permitir encontrar su lugar en el mundo. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cuál es su misión? Pero debemos acompañarlos en esa búsqueda, no cortarlos, no permitir que más bien les echemos abajo esa necesidad que tienen de buscar respuestas. Acompañémosles, estemos ahí. Y si ellos están realmente percibiéndose amados de nuestra parte, no deberíamos temer, porque ellos van a buscar ese apoyo en nosotros porque saben que les amamos y saben que tienen esa escucha incondicional, sin necesidad de cuestionar el por qué está pensando eso o cómo se le ocurre a usted pensar así. No.
una escucha de corazón, donde nos interesa realmente el saber, mira, ¿y por qué se estás cuestionando todo eso? Bueno, ¿qué hay detrás? ¿Cómo se siente? ¿Qué cosas, por qué lo han llevado a pensar así? Y algo muy interesante en este proceso, que en el caso de Maye y yo estamos empezando a entrar, nuestra hija mayor ya va a cumplir 14 años y empezamos a entrar en ese proceso de independencia. Vieran qué interesante cuando estamos en una Eucaristía y Sofía nos hace preguntas que lo dejan a uno, que lo ponen a uno así, como decía Maye, lo desarma a uno, que a veces ni uno mismo sabe. O sea, son cuestionamientos y cuestionamientos tan lógicos, son cuestionamientos tan válidos que esto funciona así. Si nuestros jóvenes nos confrontan, si nuestros jóvenes nos cuestionan nuestros valores, cuestionan las creencias morales, religiosas, ¿saben qué significado tiene eso? ¿Saben cuál es el mensaje que tiene eso? Que yo mismo necesito tener clara esa idea. Que yo mismo necesito saber por qué de mis creencias, investigar por qué más de mis valores. sobre eso. Eso significa, ejemplo, o sea, antes hablábamos acerca, por ejemplo, de las creencias acerca del matrimonio consagrado, de que si es en unión libre, que nosotros le podemos decir que por estadísticas los matrimonios se están separando igual, los que están en unión libre, sacramentados, casados civil, y todos tienen los mismos problemas. Aquí el asunto es, o sea, si el modelo de matrimonio no está llegando a su meta, el problema no está en el matrimonio. Y entonces ahí es donde nosotros mismos necesitamos respuestas. Nuestros jóvenes nos están diciendo necesitamos respuestas, investiguemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto funcione? Y ahí es donde entramos a un mundo maravilloso, que nosotros mismos necesitamos respuestas a eso, que nosotros mismos nos cuestionamos. Entonces es donde la vida nos está regalando la oportunidad de despertar y de descubrir cuál puede ser el camino del éxito en el matrimonio. ¿Cuál es el camino del éxito? ¿Cómo tiene que ser verdaderamente el diálogo dentro del matrimonio para que tenga éxito? ¿Cuál tiene que ser la escucha verdadera dentro del matrimonio para que haya éxito? ¿Cómo la otra persona me enseña a mí a crecer a través del matrimonio? ¿Cómo es que tenemos que amarnos realmente? Y ahora con lo que cada día se manifiesta más el Espíritu, por ejemplo, ¿cuánta ayuda ha aportado a la humanidad el descubrimiento de Gary Chapman acerca de los lenguajes del amor para entender con mayor profundidad cómo poner en práctica el amor? ¿De qué manera amar más efectivamente? Entonces, ¿cómo amar dentro del matrimonio para que realmente funcione? Porque la unión del hombre y la mujer, del que Dios nos habla, es plan de Dios. Por lo tanto, el problema no está en el matrimonio. El problema está en el hombre y la mujer que no sabemos cómo llenar el matrimonio. Entonces, si sabemos escuchar a nuestros jóvenes, vamos a aprender, nos va a llevar a investigar, nos va a llevar a pedir ayuda, nos va a llevar a estar unidos, a vivir en la unidad. Quiero compartirles un pensamiento que una vez me quedó muy impregnado. Un sacerdote en una homilía nos decía, no sé si en algún momento pues lo he compartido, si no pues quiero recalcarlo. En el mundo de los bichos, de los animales, ¿qué es lo que hace? Nos preguntaba, ¿qué es lo que hace el depredador para cazar a su presa? ¿Qué hace el depredador para cazar a su presa? Lo primero que hace es lo aparta de la manada, porque sabe que si lo aparta de la manada va a ser presa fácil. Mientras esté la manada junta,
Los grandes protegen a los débiles. Entre sí se protegen y se cuidan. El ser humano tenemos que vivir en unidad. Tenemos que vivir en manada. Tenemos que estar juntos. Tenemos que compartir nuestros valores. Tenemos que compartir nuestras creencias. Si nuestros jóvenes están debatiendo, si ellos están descubriendo que lo que estamos haciendo no tiene lógica, no tiene razón, no nos lleva a un puerto seguro, unámonos todos. Y como decía Maya, investiguemos todos juntos. Bueno, ¿qué podemos hacer para que esto funcione? Y hagámoslo juntos, y haciéndolo juntos en manada, el depredador no puede destruirnos. Pero hoy en día, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el objetivo más grande que está logrando el enemigo a través, por ejemplo, de la tecnología? Está logrando el individualismo. Nos está apartando de actuar en manada. Nos está robando la posibilidad de estar juntos, de estar las familias juntas, de estar las comunidades juntas. Porque estamos viviendo un individualismo y el enemigo se aprovecha de eso, porque en esa soledad, porque en ese miedo, los puedo atrapar. En ese miedo los puedo destruir. Porque el miedo destruye. El miedo nos lleva a comportarnos de manera agresiva, violenta. Y eso es lo que nos destruye. Por eso, los jóvenes de hoy en día, los adolescentes de hoy en día, si nosotros los adultos sabemos escucharlos, sabemos sentarnos sin miedo, sabemos sentarnos a escucharlos, a debatir con ellos, entonces, ¿cuál puede ser el mejor camino? Si sabemos escucharlos, nuestros adolescentes, jóvenes, son la mejor oportunidad para el mundo de crecer, de trascender. ¿Qué significa trascender? Ser mejores cada día, de que tengamos mayor éxito, porque ellos son las personas más indicadas para decirnos lo que hemos hecho mal toda la vida. Para mí, yo lo veo así, y el experimentar, el estudiar todo esto que hemos compartido con ustedes a través de estos programas, a mí me ha llevado personalmente a la convicción. Ellos son la mejor oportunidad para el mundo, son las voces que nos pueden llevar a despertar, a darnos cuenta de que podemos hacer las cosas mejores. Hemos hecho las cosas según lo que el Espíritu nos ha indicado. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Eso lo entendemos. Y a conciencia, yo creo que de verdad, por el amor que sentimos por nuestros hijos, hemos hecho lo mejor. Pero si lejos de verlos como nuestros enemigos, nos sentamos con Él a dialogar, el mundo tiene en sus manos la oportunidad de ser mejores. Y tal vez muchos de ustedes como papás se pregunten, y bueno, y si esta gente dice que, porque conste que nosotros no decimos, lo dice el doctor Gary Chapman en su libro, pero... Y lo dicen los estudios. Y lo dicen los estudios que hemos visto, pero si ellos dicen que los chicos tenemos que dejarlos que piensen por sí mismos, que se cuestionen los valores, las creencias morales, las creencias religiosas, y que tengan sus propios desafíos y cuestionamientos al respecto, ¿qué hay de los límites? Y entonces podemos dejar que hagan lo que quieran, que decidan lo que quieran hacer. ¿Qué pasa con las responsabilidades? Bueno, ese va a ser el tema de nuestro próximo programa, así que no se lo pierdan. ¿Qué hay de los límites? ¿Qué pasa con las responsabilidades? ¿Hasta dónde podemos o no podemos permitir que los chicos hagan lo que quieran? Y vamos a tratar un poquito ese tema sobre el joven y su responsabilidad. Así que no se pierdan nuestro próximo programa porque va a continuar lo que hemos venido hablando acá. Y recuerden, todos los programas de Encontrados están en la página, en el canal de YouTube Encuentro Matrimonial Costa Rica. Así que si usted escribe en YouTube Encuentro Matrimonial Costa Rica, va a aparecer un canal. Si usted se mete ahí, están los 86 programas que llevamos los 87 programas con que llevamos hasta el momento.
Del programa 72 en adelante hemos venido desarrollando este tema sobre los lenguajes de amor de los hijos. Así que si usted quiere conocer más, que quiero saber cuál es el lenguaje de amor de nuestros hijos, que quiero saber cómo entenderlo porque no sé qué es lo que espera de mí, no sé qué es lo que necesita, o no sé por qué tiene un comportamiento que no me gusta. Bueno, si quiere saber cómo hago yo para lidiar con ese comportamiento o para entender ese comportamiento, y como lo dice el Dr. Chapman, ver la necesidad que hay detrás de cada uno del comportamiento de nuestros hijos, veamos primero, escuchemos un poquito estos programas para que nos ayuden a identificarlos y a poder guiarnos y buscar que todas estas situaciones que se dan en nuestro hogar, más bien, en vez de ser un infierno, en vez de ser una prueba más de que esto es un desastre y tenemos que salir en carrera, más bien esos momentos de conflicto sean una oportunidad de crecimiento. Que más bien esta discusión que tuvimos nuestro hijo y yo, o que tuvimos como padres, como esposos, que más bien sean una oportunidad de crecimiento, que nos ayuden a encontrar qué es lo que tenemos que cambiar, que cada uno asuma su responsabilidad y podamos ir haciendo las cosas diferentes. No se trata de que esto ya está perdido, no se trata de que esto es un desastre y ya no hay esperanza. No, siempre hay esperanza, siempre hay la oportunidad de cambiar. Lo que tenemos es que descubrir qué hay que cambiar, qué es lo que tengo que hacer diferente para yo poder seguir disfrutando de una vida que realmente valga la pena. Así que lo retamos, papás, mamás, hijos. Si ustedes no saben qué hacer, escuchen este tema, empápense un poquito más para que les pueda ayudar a entender dónde puede estar la clave para empezar a construir una armonía distinta. Si usted como hijo, como hija, no se percibe escuchada por sus padres o considera que no están poniéndole tanta atención como deberían, motívelos para que con ustedes escuchen estos programas, lean los libros, hagan algo, fórmense. Lo importante es que encuentren una respuesta de por qué no hay esa armonía, de por qué no hemos podido construir esa armonía entre nosotros y todo es un puro pleito y todo es un desastre que cada vez dan más ganas de estar lejos de aquí. No funciona. El plan de Dios para el matrimonio, para la familia es perfecto y es para que vivan en armonía y es para que sea un lugar maravilloso donde estar. Pero si no lo hemos construido, es nuestra responsabilidad. Tenemos que buscar qué hay que cambiar. Y eso es lo que queremos motivarlos. Y si algo en la vida no salió bien, pues junto a nuestros hijos es la oportunidad para aprender y ellos cómo podrían hacerlo mejor y cómo podríamos hacer para que esto sea mejor. Porque no significa que porque en algo fracasamos, significa que todo es un fracaso. No, si en algo fracasamos es porque algo hice mal y si algo hice mal es para superarlo, es para juntos. Por eso decía, los jóvenes son la gran oportunidad para tener un mundo mejor. Nuestros hijos son ese gran regalo de Dios, son ese gran regalo de la humanidad, del universo, para crear un mundo mejor. Porque a través de esos cuestionamientos, porque a través de ese entrar en ese conflicto en que quiero buscar la razón de algo, que quiero buscar la lógica, es la mejor oportunidad para descubrir cómo podemos hacer las cosas mejor. No es para lamentarnos, es para buscar la manera de hacer las cosas mejor hasta que llegue el momento en que encontremos la forma en que funciona, la forma en que sí se puede hacer. Estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecerles por su sintonía. Una vez más, agradecer a Radio Santa Clara por la gran oportunidad que nos regala de poder llevar este mensaje del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica para cada uno de ustedes que nos escucha tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras también. Queremos invitarlos el próximo sábado 10 de junio, va a haber un taller para padres de familia en el Salón Parroquial de Ciudad Quesada. Este taller es un taller de un día, empieza a las 8 de la mañana, termina a las 6 de la tarde y ya a partir de la otra semana va a estar abierta la inscripción en la Casa Cural de Catedral. Usted puede inscribirse si es padre de familia, si es una tía que está criando sobrinos, si es una abuelita que está criando nietos, no importa. Si usted tiene hijos a cargo, puede inscribirse a vivir el taller, puede hacerlo inclusive con sus hijos mayores de 14 años.
puede inscribirse con ellos para vivir el taller. No puede ser con niños porque la dinámica no se presta para trabajar con niños. Pero entonces, padres de familia o encargados e hijos mayores de 14 años pueden inscribirse. El costo va a ser de 6.500 colones por persona. Con eso nosotros cubrimos los materiales que se les dan, los refrigerios de la mañana, de la tarde, el almuerzo, y el costo del taller en general. Entonces son 6.500 colones por persona. La inscripción va a estar abierta a partir de la próxima semana en la Casa Cural de Catedral. No importa dónde viva usted, si usted quiere ser parte de este taller, puede inscribirse y con gusto le podemos dar más información al 8302-0123. 8302-0123. Vale la pena realmente vivir estas experiencias y aprender cada día más. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias a todos. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.